empezando el directo. Espíritu y verdad. Manos quiero levantar y así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero, me da felicidad y me hace llorar. Quebrántame, Espíritu de Dios, y lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida. Así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero, me da felicidad y me hace llorar. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor.
se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Muy bien, pues bueno, quisimos, este es una, ¿cómo se le llama? Una primicia, es una exclusiva, lo que vieron hace un momento, damos gracias a Dios ahí por los hermanos que me apoyaron, ¿verdad? Con su talento también, para que pudiéramos grabar este, este hermoso canto que digo, para mí ha sido de mucha bendición. Próximamente, pronto lo verán ya disponible en las diferentes plataformas. Ahí es acerca de un proyecto que estamos cocinando por ahí. Todavía estamos con los ingredientes mezclándolos. Pero bueno, gracias a los que se están conectando, desde Matrimonio sobre la Roca, a nuestros hermanos, amigos, amigas, hermanos, hermanas que se están conectando también, desde Familia de Fe y también desde nuestra plataforma de Conectados. Muchas gracias por conectarse, como hemos tratado de hacerlo. Todos los martes procuramos conectarnos para estudiar la palabra de Dios, para tener estos devocionales
que lo que quiere o lo que buscamos realmente en esto es salir edificados todos, ¿verdad? Que Dios nos vaya hablando, que Dios nos vaya transformando a través de su palabra, porque creemos que su palabra tiene poder y su palabra tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos y para hacernos mejores cada día. Le damos buenas noches también a nuestra hermana Tali César Elizalde. Buenas noches igualmente mi hermana, nuestra hermana Cintia, mi esposa. Buenas noches igual. Nuestro hermano Pedro Damián, buenas noches. Igual mi hermano, buenas noches. Nuestro hermano Daniel Velázquez, igual. Saludos mi hermano, bendiciones también para ti, para tu familia. Y pues bueno, y todos los demás que luego se vayan conectando posteriormente, pues bueno, igual aprovechar para saludarlos y darles la bienvenida en esta noche del día 4 de junio. Recuerden que estamos completamente en vivo, así que bueno, las fallas pueden suceder. Está habiendo bastante viento, yo creo que también eso pudiera estar afectando por ahí. Por lo menos aquí en la zona de Apodaca ha estado el viento muy fuerte también. Pues eso puede estar afectando tal vez parte de la comunicación, ¿verdad? Aparte que el video, bueno, está nuevo, apenas está recién descargado y porque apenas no tiene mucho que me lo enviaron. Y pues bueno, entonces está apenas como que lo estaba procesando creo la máquina también. Pero bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando acerca de, bueno, pues ya vimos anteriormente los cimientos bíblicos del matrimonio y hablamos también acerca de matrimonio sobre la roca. Fueron 2 bloques de devocionales que tuvimos en los cuales, pues bueno, en el caso de nosotros que somos un ministerio de la Iglesia Bautista Jericó, también que se llama Matrimonios Jóvenes, pues bueno, presentamos un plan de trabajo en el cual fuimos hablando sobre estos devocionales que íbamos a hacer, y la ventaja y la bendición también es que pues tú que a lo mejor nos estás viendo desde otra parte, pues bueno, que también esto sea de edificación para tu vida, ¿verdad? Que de alguna otra iglesia o algo, pues bueno, que esto pueda ser de bendición para ti, que pueda ser un material que a lo mejor también tú puedas disponer para impartir en tu iglesia, ¿verdad? A lo mejor Dios se quiere levantar como un líder, como un siervo de Él para servir en el ministerio de matrimonios en tu iglesia. Y pues bueno, si tú ocupas este material, digo, yo lo he hecho, pero te lo pongo a disponibilidad, contáctame, dime y con todo gusto te hago llegar este material que gracias a Dios hemos podido ir preparando poco a poco, lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Y hacemos las presentaciones que tú puedes ver a través de nuestras transmisiones en vivo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al tema de esta noche, que es un padre bien padre. Esta va a ser una serie bien padre. En el mes de junio, que por lo regular pues siempre se celebra que el Día del Padre y todo esto, pues bueno, lo vimos muy apropiado, ¿no? En ese aspecto, en ese sentido, de poder hablar acerca de la paternidad, ¿verdad? Cómo la concibe el mundo, cómo la ve el mundo, pero también la paternidad desde la perspectiva de Dios. Vamos a estar viendo dentro de todo esto, ¿sí? Esta serie de un padre bien padre y que esperemos sea de bendición para tu vida, ¿verdad? Esperemos realmente Dios te hable. En este caso en esta ocasión, esta serie va a estar enfocada a los padres, ¿verdad? Al hombre de la casa, a la cabeza del hogar, pero por supuesto también a ti como mujer para que lo escuches y después le estés diciendo, hey, acuérdate amor, lo que dice la escritura, lo que dice que tú tienes que ser como padre. Y si están los hijos, pues también que los hijos sepan el día de mañana cuando ellos sean padres, pues también sepan cómo tienen que ser como padres según la Biblia, ¿verdad? Según Dios para cada uno de nosotros. Así que acompáñanos y no te desconectes, quédate conectado hasta el final porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y también no olvides compartir, reaccionar, dejar tus comentarios, algún comentario que tú tengas sobre el tema que vamos desarrollando durante este video o esta transmisión, pues bueno, lo puedes dejar ahí, ¿verdad? Y posteriormente le vamos a ir dando lectura. Estamos conectados y donde yo me estoy guiando para ir viendo sus comentarios y todo lo estoy viendo desde Matrimonio sobre la Roca. Sin embargo, de las otras plataformas, posteriormente también estaremos poniéndonos en contacto y leyendo sus comentarios, porque también los han dejado. Bueno, pues vamos a estar hablando acerca y ahorita vamos a adentrarnos a un concepto de padre según la humanidad. Cómo la humanidad concibe, percibe o piensa que es ser padre. Y en ese tenor o hablando sobre este tema, vamos a arrancar con esto en esta noche. Así que déjenme, estoy nuevamente reconfigurando porque la vez pasada tuve que ampliar mucho la pantalla, aquí donde me veo en chiquito.
Y pues bueno, recuerden que estamos completamente en vivo, así que todos estos ajustes en ocasiones se tienen que hacer en vivo. Muy bien, bueno, ahora sí, un padre bien padre. Vamos a estar ahorita, recuerda, yo te quiero recordar algo que es de suma importancia, que es, tengas siempre Biblia a la mano. Ten siempre una Biblia a la mano para que lo que vayamos estudiando juntos, pues tú puedas corroborar si realmente está en la Biblia y está así como yo te lo estoy diciendo, ¿verdad? Y de esa manera pues podamos ir aprendiendo juntos y a ir a lo mejor subrayando con un marcatexto, marcando los textos que vamos viendo. Eso te puede ayudar mucho para luego un repaso o un estudio posterior. A veces se le pone una marquita donde te indica sobre qué habla el texto, y también una libreta para anotar, una libreta donde tú puedas estar anotando y esto pueda posteriormente tú lo puedas estar estudiando y meditando en casa, ¿verdad? Con la familia, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a arrancar con esto. Un padre bien padre. El concepto de padre según la humanidad. Te voy a compartir rápidamente el concepto que la humanidad tiene sobre la paternidad. En términos generales, habla que es un hombre que ha tenido uno o más hijos, o animal macho que ha tenido uno o más crías, o también como se le conoce como padre biológico, ¿no? Hemos escuchado ese pensamiento que dice padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿no? O el que educa, el que, en ese sentido, pero en parte tiene su razón, pero al final de cuentas, ahorita vamos a ir viendo detallado todo este. Padre adoptivo es un hombre que ha adoptado a una persona que él mismo no ha engendrado para establecer con ella una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resulten de la procreación. Muy bien, entonces, bueno, pues también cuando son padres por adopción, ¿verdad? Lamentablemente a veces hay personas que biológicamente su organismo no les permite ser padres de manera natural, ¿verdad? Y tienen que acudir a la adopción o a lo mejor algunos otros métodos que hoy en día tanto que la ciencia ha avanzado, y de esa manera poder ser padres. Padre de familia, hombre que tiene una familia de la que es responsable. A lo mejor no eres el que inició esa familia, pero pues bueno, llegaste a ese hogar y la humanidad así lo concibe, como, él es el papá de la casa, ¿no? Aunque a lo mejor no es el que inició esa familia. Entonces, de alguna manera, esta también es una manera de describir la paternidad. La FADEP, que es Familia, Desarrollo, Población, es una asociación civil de carácter científico. Me gustó también parte de la definición que ellos dan, pero que esto es como lo concibe el mundo. Padre es ser un modelo a seguir, un modelo de integridad, moralidad e incondicionalidad para sus hijos, educándolos en valores, principalmente con su ejemplo, el cual es la mejor enseñanza para ellos. Ojo, esto no tiene un perfil o una cuestión que tiene que ver algo cristiano, pero sin embargo la definición que dan en esta asociación civil me encantó, me gustó muchísimo. Digo, leí muchas definiciones. Wikipedia, que es a donde todos vamos, pues también lo marca como el padre es en un contexto biológico aquel ser vivo de sexo masculino que ha tenido descendencia directa, ¿no? Y bueno, y sigue hablando más acerca a lo mejor del término hebreo, del latino pater, que se usan en varios sentidos, como progenitor, cabeza de una casa o familia ancestral, antepasado, originador de una nación, fundador de una clase o profesión, protector, originario, como a veces escuchamos, el padre de la medicina, el padre de las ciencias exactas. También se le puede adjudicar eso porque fue el iniciador, ¿no? El que empezó con todo ese movimiento, con ese pensamiento. Entonces, de igual manera, eso puede ser. La Real Academia Española lo define como también varón que ha engendrado uno o más hijos, varón en relación con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pudiéramos encontrar muchísimas definiciones que tú luego puedes consultar ahí en casa, ¿verdad? O irte al famosísimo Google y ahí teclearlo, definición de padre, y pues ahí vas a encontrar muchas definiciones de padre. Ahora, lo importante en todo esto, ya posteriormente les voy a hablar acerca de un estudio que se hizo en una facultad de humanidades de la ciencia, de la licenciatura en psicología clínica, acerca de cómo afecta la ausencia del padre y los rasgos de personalidad en los hijos. Fue un estudio que hizo en este caso, es un estudio realizado con estudiantes de nivel diversificado, comprendido entre los 15 a 21 años del Colegio Liceo San Luis de la cabecera departamental de Quetzaltenango, en Guatemala.
Y habla acerca de la importancia del padre. Dice, el padre de familia tiene un rol importante, ya que en la mayoría de casos es quien encabeza, por otra parte es quien cubre las necesidades que se manifiestan en la familia. Ejemplo, economía, tiempo compartido, establecer normas, reglas y límites, así pueda tener una buena relación de padre e hijo. Entonces, sin embargo, hay muchos trastornos en la mente de los hijos cuando el padre no está presente. O cuando el padre se fue de casa, abandonó a la familia, se fue a lo mejor con otra, a hacer otra familia, o a lo mejor simplemente se fue. Entonces, sencillamente el trastorno que esto representa, ¿verdad? Y esto es según la humanidad de estudios que de alguna manera nos pueden servir para podernos dando cuenta el efecto que produce el abandono de los padres, hablando del padre como hombre en la casa. Entonces podemos ver mucha parte del trastorno que pueda haber. Pero bueno, ese quizás posteriormente se los voy a ir compartiendo en cuanto a todo esto. Y vamos a ir viendo, para ir entrando, acerca de cómo o el concepto de padre según Dios, que yo creo que es el que más nos debe importar, el que más nos debe interesar, porque es quien nos creó, es quien funda, ahora sí que es el padre de la familia, es quien funda, quien crea, quien establece la institución llamada familia, y dentro de la institución llamada familia se comprende de papá, de mamá y de hijos, ¿verdad? Por eso decimos que cuando tú te casas, bueno, ya tu familia tu núcleo familiar ya deja de ser tus padres y tus hermanos o hermanas, y vas a ser tu familia, tu esposo, tu esposa y tus hijos. Entonces, dentro de eso que ya se establece como familia, que fue una institución que Dios estableció, entonces vamos a ver el concepto de padre según Dios. Sin embargo, cuando empiezan estas fechas, digo, no es la misma euforia que hay cuando es el Día de la Madre, pero sin embargo, en el Día del Padre muchas veces vemos a la gente pasando con sandalias para baño, con carteras, con pañuelos, corbatas, y en los mejores casos a lo mejor relojes, perfumes, pero el Día de las Madres hasta camionetas, lavadoras, estufas, refrigeradores, licuadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, el show de la paternidad empieza desde el día sexto de la creación. Entonces, fíjense bien cómo dice Génesis capítulo 1, versos del 1 al 25. Aquí podemos nosotros encontrar un relato, ¿sí? Desde el verso 1 al 25. No lo vamos a leer todo, pero tú te puedes poner ahí para ponerte en contexto sobre esto. Y si estás anotando, pues bueno, para que posteriormente lo leas en casa. Y Génesis capítulo 1, del versos 26 al 28, aquí es donde empezamos a ver toda la parte donde Dios crea al hombre, y donde dice en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está hablando del hombre, no de toda la raza humana, o de hombre y mujer, sino está hablando del hombre en particular como hombre, ¿verdad? Como varón. Entonces, el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Es lo que podemos encontrar como el principio. Entonces, imagen y semejanza, porque Dios es trino, nosotros de alguna manera también somos trinos, en el espíritu, alma y el cuerpo, ¿verdad? Tanto el espíritu y el alma, hemos dicho, es indivisible, sin embargo, pues el cuerpo es una parte, por sistema de estudio se ha dividido como espíritu y alma, sin embargo, pues es uno mismo, pero el cuerpo, que es la otra parte del que compone al ser humano, pues bueno, Dios es trino también, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto lo hemos mencionado en anteriores ocasiones. Sin embargo, también a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es la cabeza, Dios es el que está por encima de todo. El hombre tiene esa función de alguna manera dentro del hogar, porque Dios lo pone, y lo vamos a ver posteriormente, ahorita en un momentito más, como cabeza del hogar. Y vamos a ver esa similitud que tiene en funciones como la que Dios tiene dentro de la creación al hombre, como se le dio. Entonces, fíjate bien cómo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, lo puso como autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad,
multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, por esto, de alguna manera, es desde donde empieza a forjarse la familia. En Efesios 5:31 podemos encontrar que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, podemos encontrar el principio bíblico de Dios acerca de lo que un padre debe ser. Es decir, un padre o una madre puede ser a la vez una madre padre. Hay mujeres que han fungido, sí, por supuesto que sí. ¿Es lo ideal y es lo que Dios estableció? No. Pero ante a veces la ausencia del padre, a veces la madre también tiene que tomar ese rol. También tiene que tomar muchas atribuciones y funciones de lo que el hombre debe de ser. Pero aquí lo que estamos buscando es que tú como hombre sepas esto, conozcas esto, lo pongas en práctica para que seas esa autoridad que Dios puso. Y vamos a ver que la autoridad no es solamente porque Dios te la da, sino que también de alguna manera tú la tienes que ir ganando siguiendo los principios bíblicos de Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor puedes tener la autoridad como padre, pero si no tienes el respaldo moral, no eres ejemplo para tu familia, pues entonces tus palabras y tu autoridad va a importar en poco. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No fue primero la mujer, fue primero el hombre, y del hombre procede la mujer. Por eso luego dice Adán: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esto está en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Y luego dice el versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, que es lo que posteriormente el apóstol Pablo repite nuevamente a los Efesios en Efesios 5:31. Entonces, ya hemos hablado sobre esto y sobre cómo concibe la humanidad. Hablamos un poquito de algunos conceptos, cómo concibe la humanidad la paternidad, y también cómo concibe la humanidad según Dios, desde dónde se origina esta parte. Ahora, lo primero que vamos a ver es que un padre, bien padre, según Dios, es cabeza del hogar. Y aquí es donde yo quiero ahondar y profundizar un poquito en la parte que muchas veces se ha malinterpretado o se ha mal aplicado el ser cabeza del hogar. La cabeza, ¿qué funciones hace? Por decir, ¿qué funciones hace la cabeza? Es decir, todo lo que tenemos en nuestra cabeza, tenemos algunos órganos, tenemos algunos sentidos también dentro de la cabeza, ¿verdad? Y dentro de la cabeza podemos decir que vemos. Dentro de la cabeza tenemos también el oído, olemos, sentimos, hablamos, pensamos. Es aquí donde se gesta todas las señales que se mandan a nuestro cuerpo de lo que se tiene que hacer, entre muchas otras funciones. Por eso, quien se daña la cabeza o sufre algún problema en el cerebro, ¿sí?, se empieza a paralizar todo el cuerpo. Las personas que han sufrido a lo mejor embolia, que tiene que ver en el cerebro, en lo que manda la señal a todo nuestro organismo, ¿sí?, el que ahora sí que procesa toda la información, pues sencillamente lo que sucede es que todo el cuerpo empieza a disvariar, ¿sí? No es lo mismo nuevamente el cuerpo cuando se sufre algún daño en la cabeza. Sin embargo, la mala veces aplicación de este principio, ¿sí?, la mala aplicación muchas veces de este principio. Hago una pausa, nuestra hermana Leticia Aguilar está enviando saludos. Saludos, hermana Leti, gracias por acompañarnos, gracias por vernos, saludos, Dios los bendiga. Joel y Cintia, los amo mucho. Igual nosotros la amamos, hermana, gracias por acompañarnos en este devocional desde Huimanguillo, Tabasco. Sin embargo, la mala aplicación de este principio de ser cabeza del hogar ha llevado al machismo, cosa que no es bíblica.
¿sí? Ni debe de ser la manera de tratar a la esposa o a los hijos. La autoridad conferida por Dios a los padres debe de ser practicada y aplicada en amor, porque no debemos de olvidar que el vínculo perfecto es el amor. Si tú quieres tener unida a tu familia, es el amor lo que debe de predominar. Si tú quieres tener sometida a tu familia, lo tienes que hacer con amor, ¿sí? No con la espada en la mano en ese sentido. O sea, tienes que hacerlo con amor. Entonces, si tú no estás siendo autoridad moral, no estás siendo una autoridad ética, no estás siendo una autoridad espiritual en tu familia, no esperes que tu familia te siga. Y a lo mejor se van a someter dentro de una cierta edad o hasta un cierto tiempo, pero después de eso van a buscar huir, van a buscar cómo salirse de ese yugo que realmente más que convencerlos, solamente están sometidos a veces por conveniencia o porque ya no les queda de otra. Entonces, ¿qué tipo de padre queremos ser? ¿Tú quieres ser la cabeza del hogar? Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Efesios capítulo 5, versículo 23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Es decir, no lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga. Les dijimos hace rato, en un principio, que es importante que tengas siempre a la mano tu Biblia y una libreta donde anotar. Tu Biblia a lo mejor puedes ir subrayando estos textos si no los tienes subrayados. Lo puedes tener a lo mejor con un marcatexto, como tú lo quieras hacer, pero hazlo para que esto te ayude en tu estudio día con día de la palabra de Dios. Y no solamente eso, también una libreta para que anotes y vayas siguiendo estos puntos y posteriormente pues te des el tiempo para contribuir con con todo esto, ¿verdad? Que estamos tratando. Ahora, recuerden que estamos estudiando Un Padre Bien Padre en esta serie que vamos a estar llevando durante todo el mes de junio. Fíjense bien, la escritura dice, porque el marido, estamos en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dijimos que Dios hizo al hombre, y lo acabamos de ver hace rato en un principio bíblico, en Génesis capítulo 1, que Dios nos hizo a imagen y semejanza, hizo a imagen y semejanza al hombre, pues así como Cristo, de alguna manera, es cabeza de la iglesia, así Cristo nos hizo semejantes en el hogar. Es una responsabilidad enorme. No es cualquier cosa. Se escucha bonito, yo soy la cabeza del hogar, yo soy el líder, yo soy el que manda, yo soy el que aquí mi palabra es la ley, ¿no? Pero al final de cuentas, esto nos lo tenemos que ir ganando conforme a los consejos que Dios da para que seamos cabezas del hogar. Dice que porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, nuestro cuerpo es nuestra familia, y Él es su Salvador. No lo digo yo, no lo dice la religión, lo dicen las escrituras. Por eso, malamente, por mal aplicar este principio bíblico, están los movimientos feministas. ¿Por qué? Porque el hombre se cree tan señor que golpea a la mujer, el hombre se cree tan señor que maltrata a los hijos, el hombre se cree con tanta autoridad que no escucha ni siquiera el consejo que a lo mejor le puede dar la esposa, no escucha ni siquiera a lo mejor la perspectiva que pueden también tener los hijos sobre alguna situación que pueden estar pasando. Cierra oídos y recuerden que la función de la cabeza es ver, oír, oler, sentir, ¿sí? Entre muchas otras más. Entonces, para ser la cabeza tienes que cumplir todas esas funciones. Tienes que ser observador, ¿sí? De las situaciones que están pasando en tu familia. Eso es ser cabeza del hogar. Tienes que observar, tienes que ponerte a pensar, a analizar la situación. Híjole, estamos en esta situación, ¿cómo salimos? A ver, la detecté, la vi. Tenemos que ser visionarios en ese aspecto. Tenemos que tener visión, ver más allá de cómo solucionar. Eso es ser cabeza del hogar, ¿sí? Y también dentro de toda esta parte, para ser cabezas del hogar, es escuchar, ¿sí? Escuchar también las voces de las personas, no de las de afuera. Digo, es bueno escuchar consejo de allá, pero como dicen, quien conoce el fondo de la olla es la cuchara. Entonces, al final de cuentas, quienes van a saber cómo van a enfrentar las situaciones es tu familia, es tu esposa, son tus hijos, son ustedes los que están inmersos dentro de la situación. Escúchalos a ellos, porque ellos, al final de cuentas, no quieren un mal para ti, quieren un bien para ti. Y recordemos que la esposa es la ayuda idónea. Por lo tanto, también ella debe de ser escuchada.
debe de ser tomada en cuenta sus palabras, porque recuerda que eres cabeza del hogar y la cabeza del hogar ve, escucha. ¿Sí? Entonces es parte de esas funciones que tú y yo tenemos que hacer. Disfrutar de esta autoridad que Dios nos ha dado para bien en todo momento. Segundo principio que podemos encontrar para ser un padre bien padre, según Dios, es que el padre debe servir, debe proteger y debe amar. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como padres. Para que seas tú un padre bien padre, tienes que servir a tu familia. Tú eres un siervo de tu familia. Dios te puso ahí para servirlos, para que tú los protejas también. Los protejas de cualquier eventualidad que se pueda hacer y te sostengas en ellos. Para que ellos van a ser tu fortaleza, van a ser tu motor, van a ser tu gasolina para que cuando sientas que estás desmayando los protejas. Y también esa protección es recíproca. Porque si tú los proteges a ellos, ellos te van a proteger a ti, así de simple. Si tú los sirves a ellos, ellos te van a servir a ti. Si tú los amas, ellos te van a amar a ti. Es resultado. No olvidemos la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, cosechas. Entonces, si no te gusta la respuesta de tus hijos ante tu autoridad, si no te gusta la respuesta de tu esposa ante tu autoridad, entonces ve bien cómo estás ejerciendo tu autoridad. Examina bien cómo estás ejerciendo tu autoridad en casa. Porque eso es lo que vas a encontrar ahí, el por qué no se están sometiendo como tú quisieras. Estás fallando a lo mejor en alguna forma, a lo mejor en la forma, dicen que en la forma del pedir está el dar, a lo mejor no estás pidiendo las cosas a como debieran de ser. Y un siervo pide las cosas de una forma humilde, ¿sí? Un siervo pide que siervo es igual que un esclavo. Un esclavo no se subleva en el sentido a su señor. Y en este caso nuestra cabeza es Cristo, a quien el hombre está sujeto. O sea, el hombre no tiene una autoridad para desmedida, descontrolada. No. Se tiene que sujetar a la autoridad de Dios. Y ahí dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Pero el hombre está sujeto a Dios. Ahí es donde tenemos que entender que para ser un padre bien padre según Dios, tenemos que servir a nuestra familia, tenemos que proteger a nuestra familia y tenemos que amarla. Y aquí en Efesios podemos encontrar igual parte de este principio. En Efesios capítulo 5, versos 23, 25, 28 y 33 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregarse a sí mismo por ella. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amar, entregarnos a sí mismo por ellas. ¿Sí? Entregarnos en alma, espíritu, en cuerpo, en todo lo que somos, con todo nuestro ser. Dice, y debemos de amarla como a nuestros propios cuerpos. La sustenta y la cuida. Dice también en Efesios, podemos encontrar también la manera en la cual nosotros tenemos que amarlas, sustentándolas y cuidándolas. No solamente a nuestras esposas, sino también a nuestros hijos, ¿verdad? La protección es para toda la familia. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que ahí es donde quiero que también me acompañes, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, ¿sí? Y sabiamente, la sabiduría viene de Dios. Digo, Santiago también habla de la sabiduría diabólica, pero la sabiduría que viene de lo alto es la que nosotros debemos de buscar. Esa correcta aplicación de la verdad de Dios, que es la sabiduría, y la sabiduría, dice la Escritura, que el principio de esta es el temor a Dios. Entonces, para que nosotros podamos amar, dice que igualmente vivid con ellas, dice sabiamente, es decir, en temor a Dios, porque si estamos sometidos a Dios, entonces vamos a poder amarlas. Para empezar, para amar, necesitamos a Dios, porque Dios es amor. Si no tenemos a Dios, no vamos a poder amar, y la forma en la que vamos a amar va a ser un amor egoísta, ¿sí? Va a ser un amor egoísta, y eso no es amor.
Eso no es amor. Primero, los Corintios 13 podemos encontrar muy detalladamente cómo es amar según Dios, no según el hombre, ¿verdad? No según la mente humana. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos de tener siempre en cuenta. Entonces, 1 Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Sí. Como a vaso más frágil. Ellas son más frágiles. Entonces, son más sentimentales, ¿no? En esa parte. Ellas necesitas tratarlas como dicen, trátala con el pétalo de una rosa. Así es como tenemos que tratarlas. Y como a coherederas, dice, de la gracia de la vida. Fíjense bien esta palabra importantísima, porque gracias a ella somos padres. Si no, tú no te pudieras llamar padre. Dios la usa como un instrumento y como coherederas de la vida. Esa es la función que viene dentro de la mujer. Por eso ese pensamiento que pulula, feminista, que yo mando en mi cuerpo, yo si quiero aborto, porque yo mando, es totalmente diabólico, ¿verdad? Ese pensamiento. Porque podemos encontrar que Dios estableció y la función de la mujer fue precisamente, y la institución del matrimonio también es parte, de alguna manera, para que se procree la familia, para que haya procreación de la especie. Entonces, de esta manera, la mujer la tenemos que tratar como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A lo mejor tú has estado orando muchísimo por algo. A lo mejor no es la voluntad de Dios, pero a lo mejor también es porque no estás tratando bien a tu familia. No estás tratando bien a tu esposa. Por eso no estás recibiendo, porque entonces tu oración está teniendo estorbo. Sí. Entonces, eso es lo que nos deja. Fíjense bien cómo dice Colosenses 3:18-20. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es decir, esto os conviene a ustedes mismas como mujeres someterse a sus maridos. Dice, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en Efesios capítulo 6 también habla acerca de: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo y es un mandamiento con promesa, y los días en la tierra se te van a alargar. Entonces Colosenses 3:18 nos dice que el estar sujetas al marido, hermanas, amigas, conviene en el Señor, porque te va a servir, te va a proteger, te va a amar, te va a sustentar, te va a cuidar. Eso es parte también de todo esto. Ahora, fíjate bien cómo dice también, dice: no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo le estás pidiendo las cosas? ¿Cómo le estás diciendo las cosas? ¿Sí? ¿Cómo quieres que te escuche si le estás gritando? ¿Cómo quieres que te preste atención a lo que le quieres decir si se lo estás diciendo de una forma fea? Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que tener en claro como esposos. Tercera cosa, un padre bien padre aparta a su familia del mal, es decir, la santifica. Un padre bien padre santifica a su familia. Y fíjense bien cómo dice Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Recuerden que tenemos que amar a como Cristo amó a su iglesia. Que esa relación de esposo-esposa, porque la iglesia es la esposa del Cordero, esa relación que Dios tiene de esposo a esposa, esa relación que nos deja plasmado aquí en Efesios capítulo 5, versículo 26, que Dios quiere a su iglesia santa, dice, para purificándola por el medio del lavamiento del agua, por la palabra, porque Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La forma en la que tú y yo nos vamos a santificar es a través de la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra forma, no hay otra forma. La palabra de Dios es la que nos va a apartar. Y hemos dicho en muchas ocasiones también que la santificación no es solamente estar apartados para un propósito especial para Dios, sino que también ese apartamiento o esa separación con el mundo debe marcar una diferencia. Tu esposa debe ser diferente a las demás, y es tarea tuya como cabeza del hogar que ella sea diferente a los demás, a las demás mujeres que están en el planeta Tierra,
a las demás. A ti no te va a importar cómo es la mujer del vecino, a ti no te va a importar cómo es la mujer de tu hermano, a ti en ese sentido te tiene que importar tu esposa. Santificar a tu esposa para Dios, para presentártela a ti misma, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere, dice la Escritura, santa y sin mancha, hablando de la iglesia. Pero recuerden que esta es una analogía también del matrimonio. Entonces, cuando podemos encontrar esto, es tu responsabilidad como cabeza del hogar apartar a tu familia del mal, separarla para Dios. Cuarta cosa que podemos encontrar acerca para que tú y yo seamos un padre bien padre según Dios es que la sustenta y la cuida. Fíjate bien cómo dice primera de los Tesalonicenses. Pero sin embargo, en Efesios capítulo 5, ahorita les voy a decir exactamente el versículo. Ahorita nos vamos luego a primera de los Tesalonicenses. Déjenme ver porque creo que este no lo puse aquí. Pero está en Efesios capítulo 5, si no mal recuerdo. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Donde dice claramente que el hombre debe sustentar, sí, y cuidar. Dice el versículo 29 de Efesios capítulo 5, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En el versículo 28 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Un padre bien padre sustenta a su familia, sustenta a su esposa y también la cuida. Es parecido a la protección también, pero el cuidado que debemos de tener hacia la esposa es precisamente en esa santificación que debe de haber para con el mundo, para con Dios, perdón. Primera Tesalonicenses capítulo 2, 11 al 12 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo tanto, el padre debe apartar a su familia del mal. Perdón, estoy en el punto anterior, fue un texto que se me pasó. Pero esa es la manera, de alguna manera, aquí como dice el versículo de Efesios capítulo 5, 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta es una forma, mis hermanos, amigos, amigas, cómo podemos refutar o contraargumentar lo que la ideología y movimiento feminista dice, Dios es machista. Eso es lo que piensan estas personas. La religión inculca, dicen ellas, el maltrato a la mujer y humillarla, tenerla sobajada. Pregunto, ¿eso dice Dios en esta porción de la Escritura? Volvamos a leer lo que dice. Sino que la sustenta y la cuida. Si tú no estás haciendo esto, entonces no esperes que se sometan. No esperes que se sujeten. Porque es parte del lineamiento que Dios pone, son parte de los parámetros que Dios establece para que la sumisión se dé de forma natural y no de una forma impositiva. Es decir, que lo impongas, no de una manera que lo impongas, sino que se dé de forma natural, porque tú la estás sustentando y la estás cuidando. ¿Sí? Porque no solamente la estás sustentando y cuidando, sino que también estás haciendo todo para apartarla del mal, para santificarla en Dios, para que sea diferente a todas las mujeres del mundo. La estás sirviendo, la estás protegiendo, la estás amando, y también eso es lo que te va a llevar a ser cabeza del hogar. Cuarta cosa que estamos viendo es sustento y cuidado. ¿Sí? Sustento y cuidado. Y fíjense bien, aquí dentro del sustento y cuidado también podemos encontrar en el Salmo capítulo 103, versículo 13, que dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como padres en ese cuidado y en ese sustento nos tenemos que compadecer de nuestros hijos también. Por supuesto que sí. Cuando hay que corregirlos, hazlo con amor. Cuando lo vayas a hacer de esa manera, hazlo buscando las palabras apropiadas para ello. Josué 23, 12 al 13 dice, porque si os apartáis
y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote, para que vuestros costados, y por espinas, para que vuestros ojos, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios nos ha dado. Nuestra tierra que tenemos que estar sembrando y que tenemos que estar cuidando, nuestro jardín, es nuestra familia. Y tenemos que tener mucho cuidado de ella. No mezclarnos con esas personas en las cuales, al final de cuentas, dice la Escritura claramente, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Escondamos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros hijos de todas las acechanzas del enemigo. Esa es tu tarea como padre. Tu tarea como padre, sí es cierto, los maestros a lo mejor de la escuela dominical cumplen su función, a lo mejor parte si los abuelos son hijos de Dios también, ellos también aconsejan a nuestros hijos y eso es bueno, qué bueno que tengamos papás que son cristianos, que le van a dar un buen consejo a nuestros hijos. A lo mejor es parte del mensaje que escucharon de algún predicador, qué bueno, pero esa tarea principalmente y a quien Dios se la encomendó fue a la cabeza del hogar. El cuidado de la mente de tus hijos, del corazón de tus hijos, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuida de dónde mana la vida de tus hijos, cuida de dónde mana la vida de tu esposa, cuida su corazón, cuida sus mentes, ¿sí? Cuida todo eso, apártalos del mal. Quinto y último, un padre bien padre según Dios instruye en lo espiritual. Mayormente es la mamá en ocasiones la que pasa más tiempo con los hijos, pero la responsabilidad de la instrucción es del padre, del hombre de la casa. Es tu responsabilidad, amigo, amiga, hermano, hermana, si nos estás escuchando, si nos estás viendo ahorita en vivo, escúchalo claramente, y si nos estás viendo posteriormente por diferentes temas, presta atención, amigo, hermano. Es tu responsabilidad instruirlos en lo espiritual, no es de nadie más. Si tu familia se está desviando de la verdad, tú eres el responsable. Si tu familia no está haciendo lo que la palabra de Dios dice, tú eres el responsable. Yo, como cabeza de hogar, soy el responsable. Si tu familia no ora, tú eres el responsable. Si tu familia no escudriña las Escrituras, no lee la palabra de Dios, tú eres el responsable. Si tu familia no quiere ir, no quiere congregarse, tu esposa, tus hijos, tú eres el responsable. Y más adelante vamos a tratar el tema que se va a llamar estorbando a los hijos. Y ahí vamos a tratar y ahondar mucho acerca de este tema, acerca de la instrucción en lo espiritual. Pero fíjense cómo dice Deuteronomio 6, de 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, por eso creemos en un Dios trino, pero también que es un Dios trino en uno. Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma, palabras que luego el Señor Jesucristo repitió, palabras que los discípulos también en ocasión repitieron también, dice, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, toda la escritura que podemos tener en nuestras manos hasta el día de hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, mételes palabra de Dios, pon la semillita en su mente, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, nunca regresa vacía. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, impregna tu hogar, impregna tu casa de la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad. Que cuando entren lo primero que vean es un texto bíblico.
que cuando entren a sus cuartos, lo que también puedan tener a la mano o a la vista sea un texto bíblico que les ayude a recordar que antes que todas las cosas guarden su corazón, pero también la importancia de Dios en sus vidas. Salmos capítulo 78, 5 al 8 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y aquí está hablando también de los nietos, ¿verdad? Por eso en función, por decir, yo puedo hablar bien de mi padre en la instrucción en lo espiritual, porque de alguna manera él me instruyó en la palabra de Dios, esa instrucción que él me dio, esos principios bíblicos que él me enseñó, eso que él me mostró también a través de su vida, es algo que yo estoy replicando con mis hijos. Y aquí es lo que estamos encontrando en Salmo 78, 5, 8. Si tú como padre estás fallando en la instrucción espiritual, no pienses que nada más le va a afectar a tus hijos. Si tus hijos se hicieron más light, espiritualmente hablando, imagínate cómo van a estar tus nietos. Si tus hijos ya no diezman, si tus hijos ya no ofrendan, si tus hijos ya no quieren ir a la iglesia, imagínate lo que va a pasar con tus nietos. Entonces, tú como padre, es tu función de estar recordando esto. Por eso dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, dejó su palabra para nosotros, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, porque eran duros de servir, dice la Escritura. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Te das cuenta hasta dónde puedes afectar si tú no instruyes en lo espiritual a tu familia? Eso es lo que representa ser cabeza de hogar. O sea, no es nada más así que qué padre se escucha, ¿no? Eso es lo que representa. Esa es la responsabilidad que tienes en tus manos. Como dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El hombre que no instruye en lo espiritual a su familia la está destruyendo. Poco a poco la está despedazando, porque no está poniendo los cimientos en Cristo de su familia. No está estableciendo a su familia en Cristo, que es la roca inamovible y es el lugar más seguro en el cual podemos depositar nuestra confianza, es el lugar más firme es nuestra ancla que debemos de tener. Por eso dice la palabra que nos asirnos, dice a la palabra de vida. Proverbios 4.1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Una mujer puede fungir ambas funciones como padre y madre? Sí, no es lo óptimo. A veces por cuestiones circunstanciales así es. Pero si tú estás haciendo esta función de padre y madre, esto también entonces lo tienes que hacer. Esta doble función, ni modos. Es tu responsabilidad. A lo mejor puede estar el padre en casa, pero es un 0 a la izquierda, como se dice. En la instrucción espiritual es un 0 a la izquierda. En el sustento y en el cuidado es un 0 a la izquierda. En la forma de proteger, de amar, es un 0 a la izquierda. Entonces hazlo tú. Alguien lo tiene que hacer. Luego por eso se quejan los hombres de que, ay, ¿por qué la mujer? Bueno, ¿hasta dónde el hombre ha perdido su autoridad porque no sigue el consejo de Dios? Entonces, mis hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy con nuestra serie Un Padre Bien Padre. Primeramente Dios, el próximo martes, igual a esta hora, no olvides que tenemos los martes a las 9 de la noche, tenemos nuestros devocionales acerca de la familia. Estamos enfocados completamente al matrimonio, a la familia a través de estas plataformas en estos momentos. En Matrimonio sobre la Roca, en Conectados y en Familia de Fe estamos haciendo esto. Así que acompáñanos los martes a las 9 de la noche en nuestros devocionales. Si a lo mejor por temas de trabajo, por otras circunstancias, tú no te puedes conectar en vivo, no te preocupes, esto queda grabado y posteriormente queda disponible para que tú con calma lo puedas escuchar, hacer tus anotaciones, ir conforme a la Escritura, conforme vamos diciendo los textos bíblicos y tú vayas pudiendo
seguir analizando. El próximo martes, si Dios nos presta vida, nos volvemos a ver a las 9 de la noche y vamos a estar hablando ahora de Dios como Padre. Tú, como Padre, este es el consejo que Dios te da y nuestro ejemplo a seguir es Dios, cómo nos trata a nosotros como hijos, siendo nuestro Padre. Entonces, Dios como Padre es lo que vamos a ver si Dios nos presta vida para el próximo martes y vamos a darnos cuenta cómo nos trata Dios como Padre para que esa sea la forma en que también nosotros tratemos a nuestros hijos. Así que no olvides por favor conectarte el próximo martes, acompañarnos, va a ser de mucha bendición de que tú puedas estarnos acompañando con todos estos temas que sin duda alguna nosotros estamos preparando con todo el corazón. Así que ya vimos el concepto de padre según la humanidad, un padre según Dios, el padre como cabeza de hogar, el padre debe servir, proteger y amar, el padre debe apartar del mal a su familia, el padre debe sustentar y cuidar, el padre debe instruir en lo espiritual. Y termino con este pensamiento. Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Las huellas que dejemos hoy son el camino que les dejamos por recorrer. Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Así que por donde tú camines, van a ser esas huellas que tú les vas a dejar para que luego ellos recorran ese camino que tú les estás trazando. Analiza y piensa y reflexiona. ¿Las huellas que les estás dejando van por buen camino? Eso analízalo, examínalo y ponte a cuentas con Dios si no lo estás haciendo. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias a tu misericordia es que nosotros seguimos el día de hoy aquí, vivos todavía. Porque esas misericordias son renovadas cada mañana. Gracias, Señor, también por tu salvación tan grande, por dejarnos tu palabra, Señor, porque es nuestra guía, es nuestro manual de vida y en ella podemos encontrar la vida. ¿A quién vamos a ir si no es a ti? Porque tú solamente eres el único que tiene palabras de vida eterna. Y gracias, Señor, por esa salvación que nos has dado, porque si no fuera por la muerte de tu Hijo Jesucristo, nosotros también estuviéramos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero porque te hemos confesado como Señor de nuestras vidas, te hemos confesado nuestros pecados y nos estamos apartando día a día del mal, Señor, el día de hoy podemos declararnos, porque tu palabra así lo dice, hijos tuyos también. Somos hijos tuyos y lo que siempre queremos hacer es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que va a ayudarnos a nosotros a producirnos tanto el querer como el hacer por esa voluntad que tú ya has dejado a través de tu palabra. Esas directrices que tú ya has dejado para que nosotros andemos en ellas y a través de ellas podamos alcanzar sabiduría, podamos alcanzar también un buen testimonio para los de afuera y sobre todo también, Señor, podamos nosotros ser ejemplo como tú lo demandas, ser ejemplo a los creyentes en conducta, en fe, en amor, en longanimidad y en todo lo que tú nos pides que seamos ejemplo para la humanidad, para que de esta manera seamos luz y cuando vean nuestras buenas obras te glorifiquen a ti, Señor, que estás en los cielos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra conducta. Gracias te damos pues por ello, Señor. Síguenos transformando, síguenos haciendo cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo y de esta manera, Señor, podamos ser irreprensibles para el día venidero. Gracias, Padre, por tu palabra, porque sin duda alguna tú nos hablaste hoy, nos estás recordando muchas cosas también y, Señor, te pedimos que esa palabra haga eco en nuestras mentes y que sabemos claramente que no va a regresar vacía. Ayúdanos a atesorarla en nuestras vidas y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a como hombres ser hombres, hombres valientes, hombres esforzados, hombres decididos y que sometamos a nuestras familias a Dios. A ti, Señor, que tú eres de donde proviene todo y para ti fue hecho todo. Así que, Señor, ayúdanos a ser esos hombres valientes y esforzados para que de esta manera, Señor, podamos instruir a nuestra familia en tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bueno, gracias a los que nos acompañaron hasta el final.
Gracias a los que se conectaron, los que nos estuvieron acompañando, muchas gracias. Déjanos tu comentario por ahí para que sepamos que nos acompañaste también. Gracias, de varios estuvieron dejando. Muchas gracias, dice nuestro hermano Escobar, nuestro hermano Ayef, pues se pone es nuestro hermano Abraham. Nuestro hermano Abraham, muchas gracias, claro que sí, gracias a ustedes también por conectarse, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, primeramente Dios, nos volvemos a ver a través de este medio el próximo martes a las 9 de la noche, si Dios nos presta vida. Cuídense mucho, Dios les bendiga.